bienvenidos a un nuevo episodio de Levels Marketing, el podcast, en donde vamos dirigidos a todos los dueños de negocios que quieran incrementar sus ventas y exponenciar sus resultados. El día de hoy, Daniel, tenemos un tema muy interesante que creo que le ha pasado a todo dueño de negocio, gerente, y es que no están cerrando los mismos clientes que hace 2 meses. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero que nos metamos hoy de lleno a este tema y que podamos llegar a una conclusión que les sea de mucho valor para todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Hola Ale, pues bienvenida de nuevo, gracias por la invitación a este espacio en donde sí, tal cual, mandamos toda la buena información que tenemos con 11 años de experiencia alrededor. Justo ahorita en marzo estamos celebrando 11 años de experiencia. Y el tema que mencionas, tal cual, es, no importa cuándo escuches esto, es esto que de repente surge con un dueño de negocio que dice, oye, ¿qué está pasando el día de hoy? Que no estoy cerrando los mismos tratos que hace 2 meses cerraba. Soy la misma persona o tengo el mismo equipo de ventas y francamente ahorita no estoy cerrando los mismos contratos que hace 2 meses. Y esto surge, Ale, porque te platicaba que tengo el privilegio de ser mentor de un sistema de ventas que da asesoría a dueños de empresas. Y en esas mentorías, precisamente el día de ayer, me tocó estar con 4 dueños de distintas partes del mundo. Había alguien de Chile, alguien de México, alguien de Monterrey. Y en concreto me hicieron una pregunta. El caso era el siguiente. Una persona de esta mentoría dijo, oye Daniel, soy la misma persona vendiendo y no veo por qué hace 2 meses de cada 10 cotizaciones que hacía estaba cerrando 4 contratos y ahorita no estoy cerrando más que 1. Entonces yo le pregunté a esta persona, le digo, oye, bueno mira, puede ser por muchos factores y vamos a quitar los factores externos, ¿no? Factores externos que todos los negocios tienen muchas peculiaridades que dependen del mercado, ¿no? Subió el dólar, bajó el dólar, hay dinero, no hay dinero, las licitaciones están abiertas, no abiertas, se liberaron presupuestos, inicio de año, cierre de año, cierre de año. Vamos a tratar de quitar esto ahorita de la ecuación y vamos a pensar que eso se mantuvo estable. Así empecé la recomendación que yo le di a esta persona. Le digo, vamos a pensar que todo sigue con las mismas condiciones que tú tenías hace 2 meses. Los clientes siguen teniendo la misma cantidad de dinero. El mercado está de la misma manera, el dólar, si afecta a tu negocio, está de la misma manera y vamos a encontrar en dónde crees que pueda estar la falla. Cuando yo le pregunté que dónde podía estar la falla, me dijo, no, pues no sé, es que antes me decían que sí y ahora me están diciendo que no o me dan un poco de largas. Entonces precisamente de cómo desmenuzamos este caso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pues me parece muy interesante. Yo creo que aquí de lo que partiríamos es que es lo primero que debo analizar internamente yo como dueño de negocio, de las posibles causas para esta acción, que es decir que no estoy cerrando la misma cantidad de contratos. Como tú dices, quitando todo lo externo, la temporada, la economía, etcétera. Internamente, ¿qué es lo primero que debo de voltear a ver para empezar a analizar qué está pasando? Ok, mira. Digo quitando todo lo externo y qué bueno que lo puntualizas porque dijiste ahorita una palabra que no había dicho yo, temporada, ¿no? Hay veces que es temporada o no es temporada, etcétera. Vamos a pensar que eso está estable, que tú sigues, que te regresaste en el tiempo y realmente estás con las mismas condiciones. Cada negocio conoce sus factores externos y eso es lo primero que tendría que preguntarse. Pero hay una segunda parte que es una pregunta que yo le hice y le digo, ¿en dónde crees que se están quedando tus posibilidades del cierre de contrato? ¿En dónde crees que se está quedando el prospecto alrededor de todo ese flujo del camino que hace una persona desde que empieza a preguntarte sobre algo hasta que realmente decide firmar un contrato? Y entonces, pues ahí haz de cuenta que era alguien que realmente ya tiene mucho trabajado en sus procesos y me intentó contestar de que no, pues yo ya sé, tengo una muy buena prospección y mi embudo de ventas, yo ya sé que de 10 personas que llegan, etcétera. Me empezó a decir así como que de repente algunos datos que pudieran apantallar de cierta manera a alguien que quizá no estaba pensando en hacerle esta siguiente pregunta. Le digo, ok, en números y en fases, ¿cuáles son las fases que tú tienes desde que alguien te contacta hasta que cierra el trato? Okay.
Y entonces me pregunto, ¿a qué te refieres con eso de las fases? Y precisamente a qué te refieres con eso de las fases es de lo que quiero profundizar el día de hoy. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a listar las fases. ¿Cuál sería para ti la primera fase? Ok, yo digo que primero lo pongamos en fases porque al final todos son números. Okay. Les voy a contar una anécdota que a mí me pasó. Yo cuando en algún momento empecé a vender fuera de aquí, de la ciudad donde estamos, en Torreón, Coahuila, en la comarca lagunera, y empecé a vender por sesiones de Zoom mucho antes de pandemia. Y la verdad al principio no sabía bien cómo hacerlo, pero hubo un momento en donde hice una presentación perfecta, hice clic con el dueño estaba en Puebla, presenté un proyecto grande, la persona de Puebla me dijo, adelante, vamos a hacerlo. Yo estaba pues impactado porque por fin había logrado vender a alguien que realmente no me conocía, pero a la hora de la primera cita, por alguna falla logística, a mí se me olvidó incluirlo en la convocatoria a él y solamente incluí a la persona que él me dio como contacto del proyecto, como líder del proyecto. Y entonces, pues, sucedió una catástrofe, ¿no? El dueño se puso muy mal, se enojó, dijo que qué falta de respeto, que cómo no lo invitaba al lanzamiento de un proyecto tan grande, etc. Total, nunca me alcanzó a pagar. Nunca cancelé factura, evidentemente, etcétera. Me canceló el proyecto. Toda esta historia es porque yo dije, es que no puede ser que se me haya caído este contrato, no sirvo para vender. Y alguien a quien aprecio y que admiro mucho me dijo, mira, vamos a dividir por fases las etapas de tu proyecto para que veas exactamente en dónde fue donde fallaste. Porque no todo es blanco, no todo es negro siempre. Tienes que encontrar en dónde fue la falla. Y entonces a mí eso me tranquilizó mucho y encontré que mi falla estuvo después del sí del dueño al proceso de onboarding, que ahora le llamo, aprendiendo de esas experiencias, de una cuenta. Entonces ahora ya hay un proceso de onboarding. No me falló en la venta, no me falló en la presentación, no me falló en la solicitud de la primera cita, de la segunda cita, de necesidades definidas, ahorita vamos a hablar de todas estas fases. No me falló a la hora del cierre, no me falló en los diálogos, me falló después de que me dijo que sí, en mi proceso de la primera cita. Okay. ¿Qué haría ahorita? Pues a lo mejor no tendría una primera cita sin haber tenido una factura ya pagada, o a lo mejor invitaría a todo un correo para preguntar con quién tiene que estar en la primera cita, etc. La cosa es que el cliente me dijo que sí. Y ahorita hablé de muchas fases. La primera fase que yo veo que se tiene que tener como en un Excel, si quieres, de una manera rudimentaria, es ¿cuántos leads tienes? O sea, ¿quién es verdaderamente un prospecto? Un prospecto es alguien que tú ya tienes identificado y que ves como un posible candidato potencial para que pueda convertirse en tu cliente. Es decir, esa persona quizá todavía no sabe que tú estás buscándolo, pero tú ya sabes o ya lo identificaste a una persona que está en un puesto tal y ya tienes su nombre o su teléfono, su nombre, su teléfono o su correo o alguna manera de llegar a él. Ese es un prospecto. Okay. Si no, es alguien que a lo mejor pudieras, si tú dices, pues que me encantaría que Gamesa fuera mi cliente. Bueno, pues sí, Gamesa es una oportunidad futura, pero no tienes ni a quién de Gamesa le vas a hablar, ni cuál es su puesto, ni cuál es su correo. Entonces, la primera etapa es prospecto. Después de prospecto viene la fase de contactado. En contactado son las personas que ahora sí ya saben que tú activamente los estás buscando. ¿Okay? Tú ya le hablaste a Luis Roberto Gutiérrez del Bosque al teléfono 559966 y tú le dijiste, hola, soy Daniel Cruz y creo que puedo ser tú ya te presentaste con él, ya le dijiste, quiero una cita contigo. ¿Ok? Siguiente fase, se concretó la cita. La cita, yo tengo dos fases, una es cita 1 y cita 2. Mi proceso de venta requiere 2 citas como mínimo, ¿ok? Cada dueño de negocio que nos esté escuchando, piense en cuántas citas necesitan para cerrar un trato. Hay tratos que se cierran en la primera cita, hay tratos que necesitan 8 citas, 10 citas, ¿no? En mi caso son 2, ustedes alárguenlo las veces que lo necesitan. Cita 1, ya hay una hora, ya hay una fecha,
y ya hay un acuerdo de que nos vamos a ver con Luis Roberto Gutiérrez en tal día y en tal fecha. Okay. Se concretó la cita. Después yo los paso a una etapa que les llamo necesidades definidas. Es decir, yo ya le entendí y yo ya me di cuenta de que Luis Roberto, en este ejemplo, sí es mi cliente. Sí puedo entregarle algo de valor. Entonces, necesidades definidas, los detengo en lo que yo empiezo a maniobrar toda la información que obtuve en esa primera cita. Y obtengo una segunda cita. En la segunda cita, Ale, ahí empiezo a hacer preguntas más profundas que me surgieron a la hora que yo quise bajar a un proyecto todo lo que me explicó en la primera cita. La segunda cita también es con hora y con fecha. Hasta aquí. ¿Entiendes claramente o qué dudas crees que la audiencia puede tener que me puedas ayudar para poder explicar mejor cada fase? Bueno, ahorita como resumiendo todo lo que acabamos de platicar, es que el dueño de negocio debe de estructurar todo el proceso desde que tiene un contacto con ese prospecto hasta que lo logra retener y qué va a hacer después de eso. Porque como estabas mencionando, muchas veces haces los esfuerzos pero no tienes un orden y ahí es cuando se van ciertos detallitos que a lo mejor para ti en el momento no van a ser importantes, pero como nos platicaste en el caso que te sucedió, pues son determinantes a la hora de cerrar el trato. Y tú no te das cuenta porque no tuviste una estructura en el cual pudiste analizar cuáles fueron tus errores y cómo lo puedes mejorar para hacerlo de una forma como más limpia, para que se eviten todos esos tipos de detalles, ¿no? Sí, precisamente a la hora de tenerlo en fases, algo que justo se me estaba pasando es, entre cada fase hay un porcentaje de los que van pasando, como si fueran canicas que pasan de un bote a otro bote. Entonces, en el primer bote tienes los botes de los prospectos, son 100 canicas. Bueno, a contactado, los 100 todavía no los has contactado, tienes 70. Okay. Entonces, entre eso, entre el prospecto y el contactado, tú ya tienes un número que es un 70%. De las 100 que tenías, solamente 70 pasaron a contactado. Contactado es, yo quiero darles a conocer activamente que los estoy buscando para ofrecerles mis soluciones, ¿ok? Pero luego de contactado a que me den una cita, yo tenía 70, a la primera cita solamente pasaron 20. Entonces ahí ya me da otro porcentaje de lo que signifiquen 20 de las 70 que yo tenía y te vuelve a dar otro porcentaje. De las 20 que pasaron a la primera cita, que se concrete la primera cita, porque luego te la posponen o luego te dicen que los perdones, que tuvieron que salir de viaje o algo así. De 20 citas que tenías, ¿cuántas citas realmente efectivas tuviste? 10. Entonces ahí tuviste un 50%, o sea, de las 20 tuviste 10 que sí se concretaron y los tienes en necesidades definidas. De necesidades definidas, ¿cuántos realmente sí pueden ser tus clientes? Porque luego también pasa que quizá no tengan la necesidad de algo de lo que tú estás ofreciendo y pues vender por vender, eso al final siempre te va a salir mal. Entonces, pasan hacia la siguiente fase los que sí les puedes vender, que es la cita 2, en donde quieres empezar a resolver dudas. Fíjate cómo entre fase y fase, entre cada bote de canicas, en este ejemplo, pasan solamente algunas canicas. El resultado de lo que pase te da un porcentaje. Y ese número es el número que tienes que estar midiendo. Porque tú no puedes decir, alguien, lo que me decían ayer, es que no estoy cerrando igual que hace 2 meses. Y yo le digo, bueno, ¿dónde se te están cayendo los prospectos? No sé, les expliqué todas estas fases y entonces me decían, caray, no, pues mira, la verdad es que no he concretado la primera cita. Entonces, bueno, entonces tu falla no está ni siquiera en cómo presentas la propuesta de venta. Tu falla está en cómo estás confirmando la primera cita. Okay. O qué importancia estás dándole tú que se refleja en lo que proyectas hacia ellos para poder, de repente te dicen, oye, sí, pues la siguiente semana, bueno, la siguiente semana te marco, no, es la siguiente semana, claro que sí, mira, la siguiente semana tengo una semana complicada. Te viene bien el martes en la mañana, el miércoles en la tarde o el jueves en la tarde. A lo mejor tú tienes la agenda completamente libre, pero si tú le das 3 opciones, ya le estás dando
la idea a la otra persona de que tú también tienes tu agenda complicada y que es importante que se pongan de acuerdo porque eso empieza a generar compromisos. Entonces es importante que veamos cómo cada fase te va dando un número y entonces ahora sí, ahorita vamos de la segunda parte de las fases, pero ahora sí pudieras decir, mira, hace 2 meses mi índice de la gente de cita 1 a cita 2 era de un 60% y el día de hoy es de un 30%. ¿Qué significa esto, Ale? Pues de gente que había visto, de 20 prospectos que tenía en la cita 1, antes me pasaban, de 20 tenía el 50%, antes me pasaban 10 prospectos, ahora tengo 30%, de 20 me están pasando 6. Entonces tú ya no presentaste 10 propuestas, presentaste 6 propuestas. Y a partir de ahí sigue avanzando el embudo. ¿Cuáles son las siguientes fases? Pues que realmente presentes una propuesta, que la presentes, o sea, oye, en base a lo que platicamos en nuestras 2 citas anteriores, yo veo que lo que te puede funcionar es A, por el problema A que me dijiste, B, por el problema B que me dijiste, C, por el problema C que me dijiste, y todo esto tiene bla, 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 bla. Efectivamente presentaste una propuesta y luego vienen las otras partes, ¿no? Es citas de aclaraciones, citas de cierre o firmas de contrato. Resumiendo esto, ahora sí tú ya no puedes aceptar que te digan hace 2 meses, acuérdate que dijimos que con las condiciones externas aisladas o congeladas, ahora sí ya sabes en dónde se te está cayendo cada trato. Y ahora sí, viendo tus porcentajes, que es una simple división de Excel, o sea, saquen porcentaje de cuánto va pasando entre fase y fase. Y entonces ahora sí van a poder comparar 2 periodos. Okay. De la misma manera, con las mismas condiciones, y van a decir, bueno, lo que me está pasando es que no estoy teniendo tantas propuestas presentadas. Entonces tu problema está en las propuestas presentadas. ¿Qué puedes hacer para garantizar que tú puedas llegar a presentar esa propuesta? Pues le das un bono, la agenda hace no más de 7 días de distancia entre el día que estás hablando con ellos, porque ya sabes que a partir de 2 semanas pues siempre te las andan cambiando. O sea, tú vas a ir conociendo, pero no puedes tomar decisiones si no lo construyes primero la decisión con números, porque si no le estás tirando dardos al ciego. Claro, y yo creo que el mejor consejo que le podríamos dar a todos los dueños de negocio, pues primero es que empiecen, porque ahora sí que, pues de la prueba y error, o sea, a lo mejor en un principio te va a costar mucho trabajo porque es darle toda una estructura al proceso que tú haces, y yo estoy segura que la mayoría pues solo se va así, como tú dices, tirándole a todo lo que vea como dardos, pero yo creo que hay que fijar una mira y que conforme lo vayas haciendo y siendo constante, pues vas a ir afinando tu proceso hasta que ya te quede un proceso muy fino y como muy fácil de identificar qué es lo que estás haciendo mal para seguir complementando y que haya siempre una mejora constante, ¿no? Sí, también el día de ayer lo platicaba. A la misma persona que le estaba dando esta mentoría me dijo, bueno, y entonces contrato un CRM que ya me va a costar $30 al mes por usuario. Le dije, mira, te voy a decir algo que a mí me dijeron cuando yo empecé a correr. Yo cuando empecé a correr, yo ya quería irme a comprar los tenis, yo ya quería irme a comprar el short super profesional, la chamarra super profesional, el reloj super profesional. Y alguien que me estaba guiando en ese momento me dijo, hermano, levántate a correr. Sí, así como estás, así como con lo que tienes, aunque corras en guaraches, levántate a correr. Y después ya empiezas a ver qué es lo que necesitas. Justo eso es lo que acabas de decir. Antes de tratar de ver que esto es complicado, empiecen a medir las fases. ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál sería como correr con lo que tienes en tu closet? Pues sería, armen las fases de un caso. Mínimo. Escríbelas en un papel y traten de acordarse, querida audiencia, traten de acordarse del último trato que cerraron y solito, a ver, ¿cuántas veces lo vi? ¿Qué pasó en la primera cita? ¿Qué pasó en la segunda cita? ¿Qué pasó en la tercera cita? ¿Qué pregunté? Bueno, aquí hice estas 3 preguntas que me sirvieron para poder saber acá de qué tamaño iba a ser la pieza que tenía que entregar. Bueno, entonces, evaluación de necesidades técnicas. Y luego a lo mejor hay algunas empresas que necesitan evaluación de planos estructurales. Bueno, pues tercera cita, evaluación de plano estructural. Primero en un papel, en una hoja en blanco, así literal, en un papelito,
dibújenlo como cuadrito de primaria, que eran un diagrama de flujo, cuáles son las etapas de ese proceso. Y luego vean cuáles etapas sobran, o sea, también no se trata de llenar de 15 cuadritos algo y realmente super fragmentar un proceso que a lo mejor en un mismo cuadrito caben 3 fases, ¿no? Entonces, yo recomiendo que sean a lo mejor 10 fases, entre la oportunidad que existe hasta que se cierre el contrato, pero honestamente pueden ser las fases que ustedes quieran. Primero, hagan los cuadritos y luego van viendo, lo hicieron con el cliente, con el último, ¿no? Y luego de repente pónganlo a prueba con el penúltimo. Digan, a ver, de esto que yo puse, el penúltimo fue el cliente Sharpie. Ah, ok, bueno, ¿qué pasó con Sharpie? Bueno, con Sharpie hice esto. Ay, caray, aquí me falta esta etapa. Y la metes. O con Sharpie no, me brinqué esta etapa y entonces ya tienes algo que revisar, ¿no? A ver, le pones un signo de interrogación, esta etapa realmente sí o nada más me pasó con el último cliente. Y luego te traes otro cliente y el cliente es Pentel, ¿no? Y luego Pentel, a ver, ¿qué pasó con Pentel? Pues Pentel, pum, y de repente ya vas a decir, ya, mi proceso está bien. Y a partir de hoy empiecen a evaluar con números, para que entonces no te pase como le pasó a esta persona. Siento que no estoy cerrando lo mismo que hace 2 meses. Bueno, pues los factores hay muchos, pero primero, ¿qué es lo que sí puedes controlar? Pues lo que sí puedes controlar es tu proceso. Claro, y entender que no todo es magia, o sea, que todo lleva un trabajo y un proceso y que las cosas no pasan así porque sí, todo tiene una razón, todo tiene una explicación y no es como que de la nada ya no dejaste de tener prospectos, sino que hiciste, y estoy segura que siempre hay una razón o un motivo que puedas implementar, que puedas detectar para poder mejorarlo, y conforme vayas mejorando, pues vas a tener cada vez todo más fino y más listo para tener cada vez mejores prospectos y pues ahora sí que exponenciar tus resultados. Sí, claramente es eso. Todo es una práctica. Justo estoy leyendo un libro ahorita que decía una frase que los maestros de yoga dicen, o había un maestro que el nombre no lo recuerdo, que decía show to your mat. El mat es este tapete, ¿no? O sea, claro. Preséntate ante el tapete. Significa haz la práctica. No vas a poder corregir algo si no lo pones a prueba primero. Totalmente. Entonces ahorita lo que le recomendamos a la audiencia es, literal, agarren un Excel con cuadritos, columna A, columna B, columna C, columna D, hasta las letras que lleguen, y pónganle las etapas. O hagan una hoja de papel y en la hoja de papel anoten etapa 1, etapa 2, etapa 3, y lo van poniendo así con cuadritos, y de repente lo empiezan a comparar con los últimos procesos de venta. Y luego a partir de ahí empiecen a medir los números, porque a lo mejor puedes tener un alto porcentaje, altísimo, de gente, no sé, empezar a jugar ahorita con casos, gente que tiene muchos prospectos y del prospecto tú contactas al 100% de tus prospectos. ¿Por qué? Pues porque tienes un departamento de telemarketing, es más, tienes a una bala que aparte es súper carismático o carismática con la voz y logra tener un contacto rápido con las personas, 100%. Contactado de lead, de prospecto a contactado, 100%. Y lo de contactado a cita 1, 100%. Con todo saca una cita. A lo mejor no en la semana porque no puede controlar la agenda de los demás, pero si le das un espacio de un mes, a todos te le sacó una cita. Ahí ya se empieza a poner complicado. Si tienes a alguien, pues ojalá, es una bala, ¿no? Pero luego, necesidades definidas. No, ahí ya me bajó al 30%. Okay. Tú dices, ¿de qué me sirve tener tantos si realmente me están llegando mal calificados? O sea, le estoy hablando al directorio de no sé qué nacional y no estoy hablando con la persona. Pues sí, o sea, claramente llegas a la cita porque les ofreciste un cupón de Amazon de 300 pesos o porque no sé, la persona carismática logró conectar muy bien con esta persona, pero luego no son tus clientes. Entonces, ahí ya tienes un número que evaluar. Lo importante es que pongan números y a partir de ahí tomen decisiones. Cualquier duda, cualquier comentario, ahorita lo íbamos a decir, pero de verdad hay mucha bibliografía alrededor de este proceso, y si no, acérquense con nosotros. Honestamente, este proceso pues lo vimos, lo traigo ahorita muy en la mente porque justo lo vi ayer en la mentoría del día de ayer, pero pues honestamente con todos los dueños lo hemos
hemos platicado, ¿no? Claro, y que sepan que te pueden contactar en cualquier momento, ya que en tu agencia Levels Marketing son especialistas en la implementación de procesos para exponenciar los resultados. Entonces creo que es valioso que sepan que cuando necesiten nos pueden contactar para tener una mentoría, así como la que mencionas que tuviste ayer, y pues que ya en base a eso podemos empezar a trabajar junto con ellos una estrategia para que empiecen a ver la diferencia, ¿no? Sí, claro, estamos abiertos y yo estoy abierto, a mí me encanta hablar de esto, de hecho a veces me escriben y me hacen preguntas, ahí les contesto por WhatsApp o les contesto por las redes sociales, pero quiero decirles algo, la forma incorrecta de hacer esto es que terminen este episodio y que digan, no hombre, a mí no me sirve, no hay nada como que no te sirva a ti. Claro. Honestamente, a todas las industrias con estos 11 años de experiencia, hemos visto que les funciona el saber medir exactamente en dónde se les puede estar cayendo una oportunidad de venta. Entonces, no lo tomen a la ligera, de verdad hagan el esfuerzo por empezar a implementar. No lo tienes que hacer tú como dueño. Si tienes personas a cargo del departamento comercial, puedes darle instrucción para que ellos sean quienes empiezan a medir este tipo de números, pero alrededor de eso, a ti como director o a ti como persona responsable de los resultados de la empresa, sí te va a dar mucho mayor seguridad y como certeza el poder tomar decisiones alrededor de una fase del proceso. Muy bien. Pues bueno, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Te agradezco mucho, Daniel. La verdad creo que hoy se hablaron de cosas muy interesantes que les van a ser muy valiosas a todas. Si nos pudieras dar tus datos para que se pongan en contacto contigo en caso de que necesiten una mentoría. Claro, están las redes sociales que de la agencia. En Facebook estamos como Levels on Demand. En Instagram también le voy a pedir aquí al equipo que nos ponga nuestros datos, y si no, nos pueden mandar un correo a hola@levels.mx. Levels se escribe Levels, levels.mx, y a partir de ahí cualquier persona en mi equipo o yo mismo les podría estar contestando. Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Levels Marketing, el podcast. Muchas Bye. gracias, nos vemos.